Listo, amigo. Listo. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí No. se ve? ¿No se No. ve? Ok. A ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya. Está Ok. cargando ahí. Bueno, pues bienvenidas. Vamos a dar un paso muy general acerca de un problema que considero yo es de los más fundamentales dentro de la física porque marca un parteaguas entre un antes y un después en el estudio de la naturaleza. Bueno, el problema en general es la radiación de cuerpo negro y el nacimiento de la mecánica cuántica. Y bueno, ya vamos a comenzar. Ustedes saben, y si no se los comento, la física está estructurada en esencia en dos ramas, la mecánica clásica y la mecánica cuántica y relatividad. Dentro de la mecánica clásica nosotros tenemos a los típicos problemas de la aceleración de un cuerpo, la velocidad, las fuerzas. La mecánica cuántica surge bajo la necesidad de que nuestros fenómenos en la naturaleza ya no pueden ser descritos por las leyes que ya habíamos encontrado. Entonces, bueno, a finales del siglo XIX, toda la física que se concebía en ese entonces ya estaba súper estructurada. La cinemática, la dinámica, incluso la dinámica de cuerpos celestes estaba súper explicada por las tres leyes de Newton, en específico la segunda. La termodinámica ya presentaba sus primeros tres postulados más fuertes, obtenidos de forma experimental, pero demostrados ya y con una fuerza impactante, ¿no? Y lo más nuevo que se puede decir que había dentro de la física era el surgimiento del estudio formal de los fenómenos eléctricos y magnéticos y estos dos unificados en las ecuaciones de Maxwell sobre el electromagnetismo. Esto era, digamos, lo más nuevo en la física y pues lo que se estaba aceptando, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a esto, la termodinámica siempre ha tenido problemas de perspectiva. ¿Por qué he tenido problemas de perspectiva? Porque hablar de sistemas termodinámicos estamos hablando de partículas que son aproximadamente 10 a la 23 partículas. Entonces, de momento se vuelve un poco tedioso y tortuoso aplicar las leyes que ya conocíamos de la mecánica clásica. Entonces, bueno, una serie de científicos como Rayleigh, como Wien, como Planck, empiezan el estudio de uno de los problemas más raros que se estaba encontrando, lo que es la radiación del cuerpo negro. Empezamos considerando a un sólido que es capaz de absorber toda la radiación electromagnética que le llegue, y eso es lo que nosotros vamos a concebir como un cuerpo negro. Es decir, tenemos nosotros, permítame un momento, aquí está, tenemos nosotros una cavidad que está huequita por dentro, como se puede apreciar aquí en la pantalla, y tiene un orificio. Si yo bombardeo a este cuerpecito de radiación electromagnética, lo que va a pasar es que la radiación va a entrar por la cavidad y va a empezar a rebotar, así como lo hace la flechita, de aquí para acá, para acá, para acá, de forma totalmente aleatoria, no hay un camino exacto, pero en cada reflexión que haga, el cuerpo va a empezar a absorber la energía electromagnética que traiga la onda. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, bueno. Ahora, también vamos a considerar que este cuerpo se encuentra a una temperatura T. Vamos a llamarlo T. Sean 10 grados, 20 grados, 5000 Kelvin, no sé qué se me ocurre. Una temperatura T, la que ustedes quieran. El cuerpo negro lo que va a hacer, o la importancia del cuerpo negro, es que justamente al bombardearlo con energía electromagnética, va a rebotar y nada va a salir, la va a absorber de forma total. Lo mismo, si yo empiezo a calentar, si esta temperatura yo la empiezo a subir, las pruebas experimentales nos dicen que en el momento en el que yo empiezo a calentar un cuerpo, este va a empezar a radiar. Y estas radiaciones tienden de ir del rojo hacia el blanco. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, este cuerpo va a radiar en todos los colores, desde los rojitos, anaranjados, hasta los blancos y azulados. Es decir, vamos a absorber todo y vamos a emitir todo. No va a haber espacios como en los átomos de hidrógeno, de silicio, etcétera, ¿no? Resulta que si yo aumento la frecuencia de las ondas con las que yo bombardeo a este cuerpo, la energía que va a tener el cuerpo va a empezar a aumentar. Es una relación
directamente proporcional. Y bueno, el cuerpo negro es tan ideal que como la mayoría de las cosas en física no existe. No podemos encontrar a un cuerpo negro en la naturaleza porque en principio lo más cercano a un cuerpo negro serían las estrellas y estas no están en un equilibrio térmico con sus alrededores. Entonces, esta cosa en principio tiene que estar en equilibrio térmico y esto es muy interesante. Una vez que la onda electromagnética llega y entra a la cavidad, se empieza a homogeneizar. Entonces vamos a tener pues características, si los podemos decir así, que van a hacer que el sistema, que lo vamos a determinar como la cajita con su interior y la radiación electromagnética, van a ser un sistema termodinámico que únicamente va a depender de la temperatura. Un sistema termodinámico, para futuras referencias, siempre va a depender de variables como el número de partículas, la temperatura, su entropía, etcétera. Pero para fines simplistas, nosotros vamos a dejarlo en que este cuerpecito, junto con la radiación que tenga dentro, únicamente va a depender de la temperatura y de la frecuencia a la que se le emiten las ondas. Bueno, una vez que este cuerpo ya está establecido, está idealizado, pues empiezan a hacer sus estudios. Los primeros en hacer los estudios son Rayleigh y Jeans. Ellos encuentran de forma empírica, o sea, experimental, esta relación que vemos aquí, que la intensidad radiativa, que es una función que depende de la frecuencia a la que llegan las ondas electromagnéticas, está dada por una constante, 8pi sobre c cúbica, por la temperatura del cuerpo, otra constante que más adelante los científicos la determinan como la constante de Stefan Boltzmann, y la frecuencia a la que llegan sus ondas al cuadrado. Entonces, para hacer las cosas un poquito más simplistas, vamos a hacer esto. 8pi es una constante. C es la velocidad de la luz. Esa es constante en el vacío, no cambia. T la vamos a dejar fija y eso la hace una constante, o sea, tampoco va a presentar cambios. Yo voy a querer estudiar la radiación o la radiatividad que llega al cuerpo o que el cuerpo emite a una cierta temperatura. No voy a estar variando tanto la temperatura porque primero quiero ver cómo se comporta en un intervalo cerradito a un punto, ¿no? Dejémoslo un punto. Y K, pues también es una constante, la constante de Boltzmann. Entonces, todo esto, pues al final de cuentas es una constante. Y el producto de estas constantes, pues es como multiplicar 2 por 2 por 2, sigue siendo una constante, no va a cambiar. Entonces yo puedo hacer esto. Tengo toda la libertad del mundo para decir que entonces mi función, aquí está, depende únicamente de la frecuencia con la que lleguen o con la que se emiten las ondas en el cuerpo negro al cuadrado. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, todo bien. Bueno. Entonces, aquí ustedes de sus cursos de bachillerato se han de acordar que existe una función que se llama x cuadrada, que se pinta como una parábola. Lo que estamos encontrando aquí es que la intensidad, pues es una especie de parábola, porque solo depende de un parámetro al cuadrado multiplicado por una constante. Entonces, esta constante podemos muy mañosamente asignarle un valor de 1 y entonces solo nos quedaría esto. Que recordemos que esta constante K', pues es el producto de todas estas constantes, ¿no? Y entonces ahí es en donde empiezan los problemas, porque fíjense, si yo dejé fija esta temperatura, digámoslo a, no sé, 300 Kelvin, pero si yo quiero estudiar la radiatividad para una temperatura de 500 Kelvin, esta constante de aquí va a cambiar. Este cambio de constantes no me afecta la forma de la gráfica, por así decirlo, pero sí me afecta su razón de cambio. Entonces, aquí nos empezamos a encontrar con muchas cosas. A grosso modo, yo puedo decirles que esta cosa no tiene una forma de frenarse como tal. O sea, si quisiéramos frenar a una parábola, no podemos porque esta se extiende, ustedes se dan de acordar que se extiende hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo. Esta se va a extender hacia arriba y no hay una forma de frenarla como tal. Y ese es un gran problema, por lo siguiente. Experimentalmente, nosotros habíamos visto que el espectro de un cuerpo negro radiaba de esta forma que está aquí en azul.
una especie de campanita. Es una distribución de velocidades. Aquí a una temperatura de 1500 Kelvin. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí los estados posibles y la frecuencia. Nos damos cuenta de algo muy curioso. Empezamos bien, 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 bien. Llegamos a un pico y después de este pico, ¿qué es lo que pasa? La frecuencia tiende a hacerse chiquita. Los resultados experimentales nos dicen esto. Y en la física, chicas, el experimento es el que manda. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está la parabolita que habíamos dibujado con la ley de Rayleigh-Jeans, esta que encontramos anteriormente de aquí. Quitando las constantes, dijimos es una parábola, aquí está pintadita, y los resultados experimentales pues nos dicen esta cosa, ¿no? Desde ahí hay un problema porque quiere decir que la ley de Rayleigh-Jeans solo sirve para este intervalo de frecuencias chiquitas, que es más o menos en donde se parecen las dos gráficas. Pero si yo empiezo a aumentar las frecuencias, se disparan de forma súper diferente, ¿no? Entonces, empezamos a tener problemas con la ley de Rayleigh-Jeans. Aquí lo vemos, únicamente sirve para frecuencias bajas. Hay una discrepancia enorme entre los resultados experimentales y los teóricos, y además predice una cantidad de energía infinita. ¿Cómo está este rollo? Yo les había dicho aquí que yo había fijado mi temperatura a un cuerpo de 500 Kelvin, ¿no? Pero si yo la fijaba a 300 Kelvin, o a 200, o a 1000 Kelvin, me iba a empezar a mapear parábolas pues un poco más desfasadas para acá o para acá, ¿no? Entonces, al momento de que yo quisiera sumar todas estas energías, no habría una, por decir algo, cota, y entonces mi energía se dispara hacia el infinito, a diferencia de este resultado que nosotros vemos. Ahora, uno de los principios más fuertes en la física es que la energía no se obtiene de la nada. No puedo obtener energía de un sistema solo porque sí, y aún así, este sistema no me puede proveer de energía infinita porque tarde o temprano se alcanza un equilibrio térmico y entonces ya no hay un intercambio de energía. Y la ley de Rayleigh-Jeans nos predice una cantidad de energía infinita. Entonces, a esta cosa, a esta predicción, se le conoce como la catástrofe del ultravioleta. Porque resulta que para el espectro del ultravioleta, los ya no visibles para nuestros ojos, hay una cantidad de energía extremadamente grande. Además de que si seguíamos con los postulados de Rayleigh-Jeans, resultaba que en estas frecuencias cualquier cosa, desde un café hasta el agua, hasta cualquier recipiente que tenga color, podía actuar como una fuente lumínica. Y eso no es cierto. Las fuentes lumínicas no siguen otros principios, pero que siguiendo la ley de Rayleigh-Jeans nos decía que cualquier cosa podía ser una fuente lumínica porque radiaba, y no es cierto. Entonces, desde aquí empezamos a tener problemas y esta cosa es conocida como la catástrofe del ultravioleta. Entonces, bueno, pues llega el famosísimo Planck y nos dice por ahí de 1900, y él recurre a los trabajos de Boltzmann. Boltzmann fue un científico muy avanzado, la verdad, y él sienta las bases de la física estadística como tal. La física estadística y la termodinámica comparten muchas cosas, pero tienen enfoques muy diferentes. Entonces, bueno, pues este Planck llega y dice, pues vamos a ver los trabajos de Boltzmann. Una vez que ve los trabajos de Boltzmann, él no queda muy fascinado y dice, pues es que la verdad yo no creo que la naturaleza siga como tal una tendencia probabilística, no una tendencia estadística. Se puede obtener una ley que defina los estados bien y no haya ningún problema. Después ve los resultados de Wien y de Rayleigh-Jeans. Wien también trabajó con el cuerpo negro, pero él sí hizo un descubrimiento muy, muy fuerte, y es que existe una longitud de onda máxima. Es decir, dentro de esta cosa, Wien nos asegura, de acuerdo a sus ecuaciones, que no vamos a sobrepasar a la energía de aquí. Entonces, ahí también tenemos una discrepancia. La ley de Rayleigh-Jeans dice que sí la podemos sobrepasar, y la ley de Wien dice que no la podemos sobrepasar. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, pues llega Planck, ve los trabajos de Wien, de Rayleigh-Jeans, y también empieza a tener cierto interés en la radiación del cuerpo negro. Cabe mencionar que Planck inicialmente no tenía una construcción como físico termodinámico.
Él quería, o sea, se dedicó un tiempo a la música y ya después volvió a la academia y de hecho sus profesores le dijeron, tú no estudies física porque todo en la física ya está construido. Pero pues resulta que aquí hay un problema que ya no podemos explicar. Entonces, bueno, resulta que Planck, dentro de su afán por, por hablarnos o tratar de hacer que concordaran los resultados experimentales con los teóricos y obtenidos, comienza a pensar en los postulados de Boltzmann y dice, bueno, ¿qué pasaría si sí podemos aplicar la estadística? Pero para aplicar esta estadística, Planck pensó en un proceso que llevara a un oscilador. Un oscilador son estas cositas, es una masita en un resortito, son problemas de física clásica, pero también podemos tener osciladores eléctricos. Tenemos una carga aquí, positiva, negativa, lo que ustedes quieran, sujeta a un resortito y se mueve. Maxwell nos dice, en sus leyes ya fundamentadas, que cuando esta carga se empieza a mover, lo que va a generar es una corriente eléctrica. Se va a calentar y además va a emitir radiación. Pues Planck lo ve así y dice, bueno, pues sabíamos que la caja estaba vacía, ¿no? Pero ¿y si no estuviera tan vacía como pensábamos? Si hubiera estas cositas dentro de la caja. Entonces, después de pensarlo y aplicar ciertos procesos estadísticos, por ahorita me van a tener que creer porque demostrar esta cosa es una ardua labor y nos llevaría mucho tiempo, pero él encuentra que una distribución que depende de la frecuencia y de la temperatura está dada por esta cosa. Otra vez, es una constante multiplicada por la frecuencia al cuadrado y existe una función de la energía. Una función de la energía, podemos tomarla como que ahí está la energía, pero no sabemos cómo actúa, solo podemos decir que ahí está. Con la ayuda de la estadística de Boltzmann, pues Planck dice, bueno, ¿qué pasaría si a esta energía o a esta distribución de energía yo le asigno un valor total? Y yo considero n osciladores, o sea, n de estas cositas dentro de nuestra caja de cuerpo negro. Esto para su momento no era muy aceptado porque para ese entonces, con las ecuaciones de Maxwell, ya habíamos demostrado que la luz era una onda. Y todo lo que entrara como onda, pues no podía comportarse como otra forma más que como una onda, ¿no? Entonces aquí una de las cosas que empezó a disgustar a los científicos fue que Planck empezó a pensar en estos osciladores, que son nada más y nada menos que partículas con una carguita que se están moviendo. Y entonces al radiarse se mueven más y emiten radiación, ¿no? Entonces, Planck nos dice, bueno, Boltzmann me ayuda a decir esto. Yo tengo una función que puedo repartir de la siguiente forma. Si yo considero a n osciladores, puedo repartir a toda la energía del sistema en esos n osciladores. Desde ahí empezamos a tener problemas porque esto no lo acepta la mecánica clásica. Planck sigue con su trabajo y dice, bueno, Boltzmann ya nos dijo cómo actúa la entropía. La entropía es, de forma muy general, es un concepto difícil de definir, pero podemos hablar como la probabilidad de que un sistema se encuentre ordenado o desordenado, lo que sea que eso signifique por ahorita. Entonces, bueno, Boltzmann nos dice que la entropía es una constante, de nuevo la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de W. ¿Pero qué es W? Bueno, pues W no es nada más y nada menos que el número de estados microscópicos que puede presentar un estado macroscópico. O sea, el número de configuraciones que yo puedo tener de un sistema chiquito a un sistema grandote. Para nuestros fines, nosotros vamos a decir que W es la forma en la que repartimos P pedacitos de energía entre todos nuestros osciladores. Es decir, este oscilador va a tener un pedacito P1 y este otro oscilador va a tener un pedacito P2. Este va a tener un pedacito P1 y este va a tener un pedacito P2. Y entonces esto es contradictorio porque nosotros concebíamos con Newton, con Maxwell, con Clausius, que la energía era un continuo. Un continuo quiere decir que yo puedo tomarme cantidades fraccionarias, racionales, reales, irracionales, de algo, ¿no? Entonces nosotros decíamos que la energía de momento era un continuo.
Eso quiere decir que me puede tomar 3.14 veces una energía. Y Planck nos dice no. A fuerza necesitamos un pedacito P para cada uno de nuestros osciladores. Utilizando la entropía y unas relaciones ahí muy raras, igual nos las vamos a saltar porque sería mucho rollo, Planck deduce esta siguiente expresión. Logró deducir quién es U. A partir de hacer esta relación y de unas relaciones con la entropía, tenemos que nuestra función deseada es una constante por la frecuencia, por epsilon y todo este rollo de acá, que también son constantes, ¿no? El detalle es quién es epsilon. Resulta que dentro de los trabajos de Planck, esta cosa, salvo por un término HB, H es una constante que aún no conocemos y B es la frecuencia de onda. Esto es la ley de Wien. La ley de Wien, recordemos que nos daba un tope en la distribución de velocidades y de frecuencias que podía tener el cuerpo negro. Entonces, tiene la misma expresión, salvo que esta epsilon es HB en la expresión de Wien. Y en matemáticas sabemos que cuando todo es igual, menos dos términos, pues estos términos tienen que ser a fuerza iguales. Entonces, él encuentra esta relación fundamental, que epsilon es igual a H por B. H, años después, es descubierta como la constante de Planck. B sigue siendo la frecuencia de la onda. Pero esto es lo interesante. Resulta que Planck, dentro de todo este proceso de aplicar la termoclásica y de fracasar, ahora aplicar la parte estadística y encontrar una congruencia entre las ecuaciones de Rayleigh-Jeans y la de Wien, encuentra que la energía no se mueve como un continuo. La energía se mueve como un múltiplo, si le quieren poner aquí una n para n natural, de esta relación. Es decir, la energía viene dado aquí, en los osciladores. No es un continuo y yo no me puedo tomar el número que yo quiera de energías. A fuerza, la energía es un múltiplo entero de esta relación fundamental. A esto se le conoce, bueno, aquí nos decimos, la energía viene dada en paquetitos. Así como partimos aquí y esta partición que nos quedaba en P1 y en P2, pues resulta que este es P1 y este P2 no son más ni nada menos que múltiplos de esta relación. Y a estas cosas se le conocen como cuantos, que son un múltiplo entero siempre de esto. Con esto, Planck logra lo que muchas personas no logran. Y logra separar a la mecánica clásica y dice, mira, la mecánica clásica ya no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque cuando yo aplique mis ecuaciones de Maxwell, que son clásicas, mis propiedades termodinámicas, que son clásicas, yo encuentro esta discrepancia y no la puedo solucionar. O sea, no encuentro cómo se relacionan una con la otra. Sin embargo, si yo empiezo a discretizar o bien cuantizar a la misma energía, entonces yo tengo ya una solución al problema que teníamos anteriormente. Y entonces esta cosa de acá, años más tarde, se conoce como la ley de Planck o la distribución de Planck, que es justamente la forma en la que un cuerpo negro distribuye en todo el espectro. Y sí, va del blanquito, bueno, del rojito hasta el blanco azulado, sin ninguna interrupción. Ahí sí podríamos considerar un continuo en la radiación, dado que estas cosas no son continuas, dado que la energía no es continua. Entonces, Planck nos dice de forma muy, muy inteligente que la energía no es un continuo. La energía va a actuar como un sistema discreto. O sea que solo vamos a poder tomar una energía, dos energías, un paquete, dos paquetes, un cuanto o dos cuantos. Jamás vamos a poder tomar cantidades fraccionarias. Y bueno, pues estos resultados se aplican años más tarde al modelo atómico de Bohr, donde Bohr nos dice que cuando tenemos un electroncito, tenemos aquí nuestro núcleo, tenemos nuestras órbitas, y tenemos un electroncito aquí y un electroncito acá. Si yo irradio ahí está mi electrón. Si yo irradio a mi átomo, pues esta cosa puede ir de aquí y brincarse un orbital. Y cada vez que esto pasa, se emite un fotón.
un fotón que aquí está justificado con toda la teoría que Planck ya nos planteó anteriormente de que existen paquetitos o que existen formas en las que la energía se libera, formas enteras. Bohr también después descubre que no solo pasa esto, o sea, no solo podemos ir de un orbital menor a un orbital mayor, también podemos ir de un orbital mayor a uno menor, y esto se le conoce como desexcitación o el proceso Auger. Aquí lo que pasa no es que se emite radiación en forma de fotones, sino que se absorbe la radiación en forma de fotones. O sea, para que el efecto Auger se dé, tenemos que irradiar, pero esta radiación va a absorberse dentro de los átomos y no a dispersarse como en el caso de la excitación. Y bueno, pues eso es todo de esta plática. Fue muy cortita para los fines de la plática de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? Muy cortita, pero bastante interesante, la verdad. Gracias. No sé si tengan algún comentario, duda, los chicos que están en el... Creo que no. Bien, si no tienen dudas, pues vamos a comenzar con las preguntas acerca de tu carrera. ¿Sí? Sí. Pues primero me gustaría que me dijeras de qué facultad eres y cómo es que ingresaste a ella, si por paso reglamentado, examen, y en caso de que hayas sido por examen, cómo lo sentiste y si fue al primer intento o cómo estuvo ese ingreso. Bueno, pues yo estudio obviamente la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria y yo ingresé por pase reglamentado. Ok, ahora pues, ¿cuántos años son de la carrera? ¿Cómo está en cuestión de el plan de estudios? ¿Cómo lo dividen o cómo lo llevan a cabo? Bueno, el plan de estudios en ciencias de la carrera en física se divide en 9 semestres. En sí, la filosofía del plan de estudios nos dice que los 4 primeros semestres tú debes de empezar a construir, lo que les mencioné al principio de la plática, a la mecánica clásica. Entonces vas a llevar las materias más básicas y ya a partir del quinto semestre llevar las materias ya como física estadística, como mecánica cuántica, relatividad. Entonces son 9 semestres en donde pues vas como a mitad mecánica clásica y la otra mitad mecánica cuántica y relatividad. Se evalúa semestralmente, no tenemos plan anual, es semestral. Y pues creo que sería eso. Ok, ahora, ya que sabemos cómo se mueven los semestres, en cuanto a profesores y evaluaciones, sé que a lo mejor cada quien va a llegar y va a tener su perspectiva, pero desde tu punto de vista, ¿cómo es el ambiente en profesores? Pues la verdad hay de todo. O sea, desde profesores que son una eminencia hasta profesores que pues sí, no volverías a tomar ni una sola materia con ellos. En cuestión de evaluaciones, pues la mayoría de los profesores le dan demasiado peso a los exámenes parciales. Los parciales pues van a depender de las unidades que traiga el semestre. Por ejemplo, de cálculo 1 son 5 unidades, entonces son 5 exámenes parciales. Dependiendo de los profesores también haces tareas. Entonces, pues por lo regular en la mayoría de las materias se le da el mayor peso a los exámenes y un peso un poco relativo chiquito a las tareas. Entonces, lo que pasa es que por unidad, digámoslo así, igual, el ejemplo que se me viene a la mente es cálculo 1, la primera unidad es la construcción de los números reales. Entonces, durante esa unidad, que es más o menos un mes, 3 semanas, se te va a dejar una tarea que más o menos tienes entre 15 días y una semana para entregarla, y esa tarea te va a ayudar para estudiar para tu examen. Pero igual, o sea, en los cursos que yo he llevado, los exámenes valen el 80% y las tareas solo el 20%. Pero igual, depende mucho de los profesores y pues de cómo se lleve la dinámica con el grupo. Hay profesores que no dejan exámenes, dejan tareas examen, y esto pues básicamente te dejan una semana para hacer una serie de ejercicios y eso va a contar como un examen, no como una tarea.
creo que todos concordamos en eso. Ay, depende de cada perspectiva, los profesores son buenos y malos. La siguiente pregunta iría enfocada a economía, básicamente, porque sabemos que en algunas carreras influye el uso de algunos materiales o pues no sé si en tu caso tengas económicamente hablando altos costos en lo que ocupes para la carrera. Pues realmente no, o sea, pese a que somos una ciencia experimental, casi no experimentamos. O sea, realmente, por ejemplo, el primer semestre no llevas laboratorios, todo es meramente teórico, y llevas laboratorios a partir del segundo semestre, salvo en sexto. Pero pues los laboratorios son como en las prepas, un poquito más equipados, eso sí, pero pues todo el material te lo brinda la facultad. Eh, Perspectivas meramente monetarias, yo creo que pues, los que vivimos lejos de la universidad, pues los gastos más grandes que hacemos es en el transporte o comidas, ¿no? Pero fuera de eso, realmente es súper económico estudiar física. O sea, desde la parte monetaria es muy económico. No te piden como materiales extra. Es muy raro el profesor que lo pide, porque los laboratorios, insisto, tratan, no lo hacen siempre, pero tratan pues de cubrir las necesidades del alumnado, ¿no? Entonces, pues vas a encontrarte ahí los materiales y es muy difícil que alguien te pida materiales caros. Yo creo que lo más caro que me han pedido a mí fue un libro, pero pues ese sí es mera pedantería porque la puedes conseguir en PDF o hay muchos ejemplares en la biblioteca. Entonces, pues nada más porque yo lo quise en físico, ha sido lo más caro, que fueron 400 pesos. Fuera de eso, la facultad te da todo, libros, copias los profesores dan. A eso también los profesores tienden a hacer sus propias notas, entonces pues te las facilitan y ya no gastas en libros o cosas así. Entonces sí, es bastante cómodo monetariamente hablando estudiar física. Adriana BP hizo una pregunta. ¿Debemos de ser buenos en matemáticas o alguna materia en específico? Bueno, yo te diría que, pues buenos no. O sea, yo entendí cuando entré a la carrera que ser bueno en matemáticas, por ejemplo, no te asegura nada, porque en cuanto entras, sabes que no sabes matemáticas. O sea, las matemáticas que nosotros hemos construido en la secundaria, en el bachillerato, pues realmente no son pues nada a comparación de lo que vas a ver en la carrera al entrar. Entonces, pues yo creo que lo que más deberías de tener es gusto por las materias en sí o por la carrera. Eso de ser bueno, pues las habilidades se desarrollan. Créeme que yo, por ejemplo, no era bueno en mecánica y me costó mucho, pero al cabo de 2 semestres lo supe superar y pues sí, no soy un maestro, pero es bastante ya cómodo hablar de mecánica. Entonces, ser bueno, pues no tanto, pero sí debes de tener un gusto por la carrera. Carmen dice, ¿cómo ha sido tu experiencia de la carrera ahora con la situación COVID y las clases en línea? Bueno, pues yo creo que a diferencia de carreras como biología, como medicina, eh, nosotros tenemos una cierta zona de confort, como lo dije hace un momento, en el sentido de que somos un tanto más teóricos. Es irónico porque somos una ciencia experimental, pero las materias son meramente teóricas. Entonces, de momento las clases en línea, pues se dificultan en el sentido de que estamos acostumbrados a un ritmo, al menos yo, ¿no? Estaba acostumbrado pues ya como a llegar a la facultad, hacer esto, lo otro, y se rompe el ritmo, te la pasas encerrado y nada más frente a la computadora, entonces es tedioso. Pero pues en cuestiones experimentales, salvo por los laboratorios, yo creo que no hay ningún problema. Al contrario, yo me he dado cuenta que ha mejorado bastante, por ejemplo, mi tiempo de estudio. Entonces, pues yo creo que tiene sus partes buenas. O sea, y en general la carrera es muy apasionante. O sea, yo te juro que cuando entré, pues fue muy padre ver cómo todo lo que yo ya sabía, todo lo que supuestamente yo tenía construido, pues no era cierto. Y te lo van como tirando poquito a poquito, pero te van dando más perspectivas y eso es muy padre. O sea, realmente sí, yo sí recomiendo estudiar física. Y más porque una vez que empiezas a entender las cosas, los fenómenos, la vida ya no es lo que era antes, ya no ves al mundo de la misma forma. Es totalmente cierto que un físico ve al mundo desde una perspectiva que nadie más puede. Entonces, es eso.
Y bueno, también en cuestión de las clases en línea, pues depende igual mucho de los profesores. Por ejemplo, yo este semestre estoy cursando una materia que se llama Sistemas Dinámicos de la Fisiología. eh, y es totalmente asíncrona, perdón. O sea, entonces nada más como que te suben videos o te mandan archivos. Y pues es cómodo, o sea, tú tienes que empezar a repartir tu tiempo. Y en general, sean presenciales o sea en línea, tienes que tener, pues sí, bastante resiliencia, porque pues sí te tira, ¿no? De momento. Y debes de ser muy autodidacta, eso sí. Como que quedarte a veces con lo que te dicen los profes no sirve mucho porque, por ejemplo, yo lo vi ahorita, mi exposición se pudo alargar mucho, entonces tuve que cortar demasiadas cosas para que no fuera tanto. Entonces sí tienes que ser muy autodidacta para poder complementar bien lo que te dan los profesores, con lo que lees, con lo que ves, con lo que escuchas, con lo que incluso en círculos de estudio. Entonces, es eso. ¿Está bonita la facultad? Pues yo creo que estéticamente no, ¿eh? O sea, realmente la estética de la facultad sí está un poco por los suelos, pero está bonita en el sentido de que al menos tenemos un edificio que se llama el edificio Clauiscalpan, que parece un laberinto, o sea, literalmente está muy, muy raro el pedo ahí. Pero está padre, o sea, no es bonita como se me ocurre arquitectura, pero pues tiene una estructura interesante la facultad. ¿Qué oportunidad laboral tiene la carrera? Dice Carmen. Bueno, pues realmente eh, el campo es amplio. Realmente si tú estudias física y te quieres dedicar a lo que hace un físico, pues hay opciones como la academia, como la docencia y como la investigación privada. La academia de momento ahorita está un poco saturada. Eso sí, te lo puedo decir. No liberan muchas plazas de investigación al año y las que liberan, pues sí, son muy selectivos, ¿no? La docencia, pues igual ahorita es una salida, no es lo que hacemos realmente, pero es una salida. Y pues el futuro que se le puede ver a la física es en la industria privada o gubernamental. Ahí sí pagan bastante bien y pues haces lo que hace un físico, que es investigar. Fuera de eso, yo conozco físicos que han trabajado en bancos, pero pues no como cajeros, no, o sea, trabajan en la logística de los bancos. Y es que la ventaja es que cuando sales de la carrera, tienes un nivel de matemáticas realmente muy alto y pues lo puedes aplicar en muchos ámbitos y muchas áreas. Entonces, pues a lo mejor encontrar trabajo como logístico, como programador, pues también es una buena opción. Entonces, de hecho, muchos físicos quieren aprender a programar porque el trabajo de simulaciones y, por ejemplo, encontrar raíces de polinomios que no hemos encontrado, pues de momento es chido. Entonces tienes que saber programación, tienes que saber lenguajes, tienes que saber métodos numéricos y son cosas que la carrera te va dando. Entonces, pues sí, o sea, de qué hay trabajo, sí hay trabajo. Depende del enfoque que tú le des. Yo te recomendaría que la academia no sea tu primera opción, porque esa sí está muy saturada, porque todo el mundo quiere ser investigador y, pues insisto, se abren yo creo 5 plazas al año para unos 50, 60 físicos que queremos la plaza. Muy buenas preguntas las del chat y bastante bien respondidas, diría yo. La siguiente pregunta, o bueno, la siguiente cuestión que quisiera saber es las expectativas versus tus realidades. Tú antes de entrar a la carrera pensabas que era una cosa y cuando entraste totalmente era otra, o alguna experiencia de ese tipo que hayas vivido. Pues yo creo que, no sé, yo he visto que este fenómeno pasa mucho con los estudiantes de nuevo ingreso y me pasó a mí también. Entras como que bien fregón diciendo, yo sé matemática, yo sé física, yo pasé 10 todas mis materias en el CCH, ¿no? Por ejemplo, o en la prepa. Y cuando llegas a cálculo, cuando llegas a álgebra, te quedas así como de, ay, ¿qué es esto, no? Entonces, pues yo creo que fue un golpe de realidad muy duro el saber que no sabes matemáticas, que no sabes física y que pues realmente tienes que construir muchas cosas desde cero. O sea, porque, por ejemplo, en cálculo, insisto, es la materia yo creo que más pesada que van a llevar en primer semestre. Eh, Te tiran todo, o sea, ni siquiera ya sabes cómo justificar que 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces,
Y lo tienes que hacer, lo tienes que justificar. Y te empiezas a usar propiedades que las usas toda tu vida, pero no sabes que son propiedades. Y pues vuelvo al punto, te tiran toda la perspectiva que tú tenías de que eras bueno, de que, pues sí, o sea, de que sí la armabas, ¿no? Yo me acuerdo de que cuando yo decidí estudiar física, yo dije, ay, mira, es fácil, cálculo de CCH, no hay bronca, a lo mejor me voy a matar en estudiar ya los semestres que es de cuántica y todo eso, pero realmente no, o sea, realmente ver que no sabes o que saber que la velocidad es la distancia sobre el tiempo ya no es suficiente, pues sí te causa un estrago ahí muy fuerte, un cambio de paradigma muy, muy grande. Entonces sí, o sea, la expectativa era que yo iba a ser bien fregón, la realidad es que, pues no. La expectativa de que son puras matemáticas. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta va enfocada un poco al área de los idiomas y pues a lo mejor no sé si hay algún tipo de intercambio donde puedes ir o cómo está, si te piden algún nivel de inglés para titulación, porque sabemos que en muchas carreras es requisito, pero ahí no sé hasta qué nivel te pida. Bueno, en cuestión de los intercambios, la universidad hace convocatorias generales, hasta donde yo entiendo, y pues nada más tienes que revisar como justo las convocatorias y los países. Y cada convocatoria tiene los requisitos. En cuestiones de titulación, es la única carrera que yo conozco, porque hasta ahora no he conocido otra, que te pide 2 idiomas para titularte. Te pide el B2 del inglés, que es el intermedio avanzado, y te pide el examen de comprensión de otro idioma, el que tú quieras. Entonces, sí les recomiendo que si van a entrar, procuren entrar a cursos de idiomas de cualquiera que quieran y de inglés, porque sí, es la única carrera que yo conozco que pide 2 idiomas para la titulación. Y de hecho, en esta temporada de pandemia, muchos compas que ya pues terminaron los créditos y todo eso, se están tardando con la titulación porque no sabían que nos piden 2 idiomas, entonces solo tienen el inglés y les falta todavía uno. Entonces sí, en ese sentido sí hay que ponerse, yo creo que desde el segundo semestre, tercer semestre, meterte a un curso de idiomas para liberar los dos en inglés y el otro que quieras casi al mismo tiempo y no te tardes tanto en la titulación. Vaya dato interesante, sí, es la misma, la única que conozco que tiene 2 idiomas. Sí. Y ya que entraste al tema de, bueno, que son requisitos para titulación, ¿qué formas hay para titularse de tu carrera? Formas de titulación hay como 9, yo creo. Está la tesis, tesina, informe de investigación, apoyo a la docencia, apoyo a la investigación. Realmente no me acuerdo de todas, pero sí son bastantes. Tenemos como 9 formas de titularnos. Y cada forma, extensión de estudios, esa es la más cómoda que yo podría considerar. Haz de cuenta que si tú te quieres titular por extensión de estudios, lo que va a pasar es que te metes a la maestría en la que tú quieras, en específico, bueno, por lo regular la hacen en física, y al primer año de la maestría te dan el título de la licenciatura y ya nada más tú haces tu tesis para obtener el título de la maestría. Entonces digamos que es como un 2 por 1, te dan 2 títulos por una tesis, ¿no? Entonces esa es la más cómoda que yo veo. La tradicional de la tesis, examen profesional, por presentación de tesina, y por, insisto, apoyo a la investigación, apoyo a la docencia, y las otras, la verdad, yo no me acuerdo. Pero sí, hay bastantes, hay 9 formas de titularse así. El número sí me acuerdo. ¿Algún tip para entrar, dice Eva? ¿Por examen o cómo? Por examen, pues creo que a lo mejor y no puede dar muchos datos, siempre por el pase reglamentario. Ah, por pase, dice. Eh, pues un tip para entrar, pues que tengas un buen promedio. O sea, ¿Qué para promedio te entrar, pidieron para entrar? en nuestra generación, la de Isa y la mía y la de Bren, pidieron 8. O sea, es que no tenían nada de demanda, pero fue un fenómeno muy raro, porque cuando yo entré, la carrera no tenía demanda. O un año después de que yo entré, cuando entraron los nuevos chicos, el promedio subió 5 décimas, ya pedía 8.5.
Y la última vez que me meteré pedía 8 y fracción, o sea, ya casi estaba tocando el 9. Y también se viene el examen superó a medicina pedía 112 y física pidió 113. Entonces, pues, sí, estuvo raro. Entonces, para que entres por pase, que tengas pues, buen promedio, yo creo mayor a 8, ya te asegura algo. Y para estudiar previamente, algún consejo que yo les doy siempre a los chicos que he conocido de nuevo ingreso es que se metan a la página de la Facultad de Ciencias, en el apartado de licenciatura, le pican a física y va a pasar algo que se llama programas de estudio. Entonces, puedes echarle una leída rápida a los programas de las materias que vas a llevar en primer semestre. A mi experiencia, yo te recomendaría estudiar muy bien cálculo y álgebra, que es lo que más vas a necesitar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en mi primer clase de física contemporánea, pues yo no llevé cálculo en el CCH, entonces, pues yo no sabía ni qué era la derivada ni nada de eso, ¿no? Entonces, en mi primer clase de física contemporánea, obtuvimos las ecuaciones de la cinemática en una dimensión, derivando, integrando, y pues yo no sabía qué era eso, ¿no? Entonces, a lo mejor no te van a poner a derivar luego, pero sí es bueno que tengas nociones de qué es la derivada, qué son los límites, qué es un integral. O sea, nociones muy, muy generales, yo creo que sí te ayudarían bastante. Y de álgebra, pues construirte la lógica. Conjuntos, operaciones entre conjuntos, la unión, la intersección, el complemento. Y de física, pues yo creo que con que vayas dándole un repaso a lo que tuviste en física 1, en física 2, si llevaste física 3, ver también más o menos, creo que con eso es lo normal, ¿no? Pero yo sí les recomendaría que si van a entrar, estudien un poquito de cálculo y un poquito de álgebra, porque son, al menos para mí, fueron las materias que más me costaron. Bueno, creo que son todas las preguntas para la sesión del día de hoy. Y pues no sé si gustas agregar algún comentario, algún otro tip, como lo pedía Eva. Pues yo quisiera agregar que le echen ganas, chicos, que si en verdad quieren estudiar física es válido y que no se desmotiven. La carrera tiende mucho a desmotivarnos porque hay muchos chavos y chavas que venimos de esta idea de somos niños de 10, de los intocables, promedios perfectos, y llega a la universidad y truenas una, truenas dos, truenas todo el semestre. Conocí a chavos que sí reprobaron todas sus materias en primer semestre. Entonces, no se desanimen. Créanme que reprobar en la Facultad de Ciencias es súper usual. Van a encontrar incluso que hay como una competencia entre qué materia es la que más se reprueba. Y es muy raro el que, por ejemplo, en mi generación, de los que yo conozco, van, o sea, son regulares, ¿no? Si no es por una, es por otra, pero ya no han podido completar los créditos como se debería. Entonces, no se desanimen si llegan a reprobar una materia, si llegan a reprobar dos, porque lo importante no es pasar las materias, lo importante es que ustedes aprendan. Eso es lo que sí les va a servir desde primer semestre hasta noveno semestre, es que entiendan que no están ahí por pasar una materia, sino que están ahí para aprender. Y al menos desde la perspectiva de la física, están ahí porque ustedes quieren entender al universo mismo, desde lo más chiquito hasta lo más grande, desde las partículas subatómicas y sus constituyentes hasta las galaxias y el universo mismo. No es un camino fácil. Entender el universo no es fácil, pero no es imposible. Solo necesitan poner empeño y no desanimarse, porque créanme que muchas veces hay cosas que te vuelan la cabeza y pues ya no, como que te bloqueas. Y pues eso a veces impide mucho que avances, pero pues en general yo les podría decir eso, no se desanimen, reprobar está bien, no les va a pasar nada por reprobar, eh, no los van a, eso no los va a hacer más físicos o menos físicos. Al final de cuentas, todos van a salir siendo físicos, pero lo importante es que ustedes aprendan, que cada clase que ustedes tomen, en donde ustedes se vean, haya un proceso de aprendizaje verdadero. No nada más entreguen tareas para entregarlas, porque eso al final de cuentas no les va a servir de nada. Cuando se enfrenten ya en semestres superiores, por ejemplo, a variable compleja, y que no hayan entendido sus 4 cálculos anteriores, pues va a ser un choque horrible, ¿no? O, por ejemplo, en mecánica cuántica, si no entendieron su clase de ecuaciones diferenciales y nada más supieron cómo resolver una ecuación diferencial por variables separables, pues no les va a servir. Entonces, todo lo que ustedes hagan tienen que hacerlo en principio con pasión
y, y pues con ganas de en verdad entender, porque si no, sí se les va a dificultar un poquito, chicos. Y pues insisto, no se desanimen si tienden a reprobar. Es muy normal y no pasa nada. A todos nos pasó, entonces no se preocupen por eso. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, pregunta, comentario o algo así, pues sería todo. Muchísimas gracias, José, por estar acá. Por Estuvo nada. muy bueno. Gracias. Y bueno, pues entonces sería todo y pues gracias. Vale, pues gracias a ustedes por haber venido y por estar aquí un ratito de su tiempo.